¿Qué tal, muchachos? Bueno, como ven, hoy estamos cumpliendo nuestro episodio número 100 y por eso fue que puse esto aquí atrás. Este, bueno, sí, la verdad es que ha sido chévere llegar hasta acá, ¿no? Y bueno, les quería entonces hablar de lo que pensaba yo decirles hoy, ¿no? Y lo que se me ocurre es, bueno, hacerles un recuento de mi vida hasta aquí en la parte de inversiones, ¿no? Porque también casualmente este año se cumplen 20 años de que estoy invirtiendo en bienes raíces. Hace poquito también llegué a otra meta que fue leer más de 400 libros. Y hoy entonces estamos marcando la otra meta de llegar a 100 episodios en el webinar. Entonces, bueno, estamos llenos de metas estos últimos días, ¿no? Pero bueno, les cuento más o menos entonces cómo ha sido mi desarrollo, cómo ha sido mi viaje para llegar hasta acá, ¿no? Empezamos en el 2006 en Brasil. Ahí les puedo decir que no fue nada fácil, que no tenía, digamos, en ese momento una dirección clara. La dirección, o sea, digamos, desde el punto de vista de dirección, yo sabía para dónde quería ir, pero no sabía cómo iba a llegar ahí. Yo sabía que ese era el momento para empezar a invertir en mis raíces, pero no sabía cómo iba a hacerlo. Sin embargo, igualito lo hice, porque uno lo que tiene que tener definitivamente es convicción en que uno lo puede hacer y ya después Dios te va dando a aparecer, te va a dejar aparecer las cosas en tu camino, ¿no? Entonces, bueno, les cuento entonces, les estoy contando aquí, Reyes, un poquito cómo ha sido el camino que yo he recorrido para llegar hasta acá desde hace 20 años que estoy invirtiendo en bienes raíces, ¿no? Y estaba empezando hablando por la parte de que llegué a Brasil. Ahí yo no conocía gente, no conocía ni siquiera el idioma, y sin embargo, bueno, uno tiene que ponerle empeño a las cosas y hacer las cosas, así uno no tenga un camino exactamente claro de cómo llegar ahí. Lo importante es saber a dónde quieres llegar. Y ya después las puertas se van abriendo y los caminos se van abriendo también, con fe también, ¿no? Y tomando acción. Al fin y al cabo, lo importante es tomar acción. Entonces, bueno, ahí al principio en Brasil, eh, pues me tocó buscar gente, buscar un contratista, buscar un terreno. eh, Me tocó aprender el idioma porque no sabía portugués en ese momento. O sea, fue empezar literalmente de cero, empezar de cero. Y lo que les quiero decir con esto es que en ese periodo que fueron 5 años y medio que yo estuve en Brasil, del 2006 al 2011, fue de bastante aprendizaje, fue de darme bastantes golpes, en la cabeza, en las manos, de hecho, o sea, golpes diferentes desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista personal, de muchos puntos de vista, ¿no? Fue bastante, digamos, la curva de crecimiento fue bastante inclinada en esos primeros años. En esos primeros años yo también, entonces, bueno, busqué un terreno, construí en ese terreno 5 casas, las vendí. Después nos mudamos de ciudad, de una ciudad pequeña, nos mudamos para Río de Janeiro. Ahí no era fácil ni viable hacer lo que yo estaba haciendo en ese otro pueblo más pequeño, que era comprar simplemente un terreno cerca de la playa, que no costaba tanto en aquel momento, construir 5 casas y ya. En Río de Janeiro, por supuesto, todo es mucho más caro. Eso no se dio de esa manera, pero al fin y al cabo, como yo les digo, lo importante es saber cuál es el objetivo. Y el objetivo mío era seguir en bienes raíces, seguir haciendo negocios en bienes raíces. Ahí entonces simplemente pivoteamos y empezamos a utilizar entonces ahí el conocimiento para remodelar apartamentos en Copacabana. Los remodelábamos y los vendíamos. Esencialmente yo me enteré ya después de que llegué aquí a Estados Unidos que eso esencialmente es lo que la gente le llama aquí fix and flip. Yo en ese momento no sabía.
Simplemente para mí era, bueno, remodelarlos, ponerlos más bonitos y venderlos por más y ya. Y todo estaba en conseguir apartamentos en buenos precios. Y bueno, definitivamente, como les digo, esos primeros 5 años en Brasil fueron de aprendizaje también. No todos los apartamentos que compramos se vendían súper rápido. También era una cuestión de ver el mercado, dónde estaban ubicados, si estaban cerca de la playa, si no estaban cerca de la playa, en qué nivel estaban, o sea, si estaban más hacia el este, más hacia el oeste. O sea, muchas cosas ahí que yo fui aprendiendo, por supuesto, sobre la marcha. Pero al fin y al cabo, pues también salió, fue un buen negocio. También nos metimos en Brasil a comprar apartamentos en planos. Eso fue más o menos en el 2007, 2008. Si saben o se acuerdan, en el 2008, por supuesto, fue la debacle mundial financiera causada, más que todo, por, eh, digamos que la palabra es la usura de los bancos estadounidenses. Eso afectó esencialmente a todo el mundo y no afectó tanto a Brasil. Y digamos, de verdad que en esa época no afectó para nada a Brasil, no fue tanto, no afectó para nada a Brasil, porque en ese momento la economía de Brasil estaba muy, muy buena y la parte bancaria era bastante sólida. Ahorita en este momento, pues siempre hay sugestiones ahí de país tercermundista, pero esencialmente en ese momento, pues estaba muy bien. Y luego de eso, pues también hicimos dinero en esa parte, ganamos dinero en esa parte, o sea, nos fue bien en esos negocios, o sea, fue bastante la apreciación. En otros negocios no nos fue tan bien, porque ahí también aprendí una de las cosas que es de las cosas primordiales que ahorita yo enseño a la gente y que les hago ver, que es saber con quién te metes tú a invertir. Nosotros invertimos, por ejemplo, con un grupo que supuestamente era sólido y era para comprar, para construir, no, para remodelar, porque ya estaba construida la propiedad, para remodelar una propiedad que ya estaba construida y convertirla en un hotel. Eso al final resultó ser un problema grande, hubo muchos problemas internos ahí con los dueños y no sé qué, toda la cuestión, total que al final se perdió el dinero y eso fue uno de los negocios en los cuales no me fue bien, pero uno saca aprendizaje y el aprendizaje es entonces saber con quién estás invirtiendo. Eso es una de las cosas pero más importantes, saber con quién estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque problemas va a haber, problemas siempre hay. La cuestión es cómo tomas tú ese problema. Si la persona tiene integridad, esa persona va a resolver, va a ver lo que tiene que hacer para resolver el problema y va a responder. La persona que no tiene integridad dice, ah, se dañó, ah, se quemó, ah, ni modo, no se puede hacer más nada. Y ya. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Eso pasó una sola vez. La verdad es que no tengo nada de remordimientos ni nada de esa cuestión. Fue por supuesto malo. A nadie le gusta perder plata, pero fue un aprendizaje. Luego de eso, entonces, ya nos vinimos para acá, para Estados Unidos, en el 2011, y más o menos del 2011 al 2016, yo estaba como en un periodo esencialmente un periodo de crecimiento, pero aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se hacen las cosas muy distintas, se hacen muchas más cosas que afuera no se hacen, y entonces empecé a aprender de nuevo a hacer muchas cosas en bienes raíces que yo ni siquiera sabía que se podían hacer. Cosas que desde el punto de vista financiero sirven bastante para desarrollar y para crecer, ¿no? Entonces, en ese periodo fue también el periodo en el que empecé a hacer Airbnb. En ese momento eran simplemente pues, lugares corporativos o estadías corporativas, y ese negocio yo lo había visto antes de que saliera Airbnb inclusive. Por supuesto, no tenía ni la visión para nada de la gente de Airbnb, pero una vez que ya salió Airbnb, como ya yo me había quedado en una casa, una estadía de estas así corporativas, nos quedamos por un mes, que fue justo el primer mes que nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, pues ya entendía cómo era el negocio y me pareció bien bueno meternos en ese negocio. Y me metí en ese negocio. Al final empezamos a comprar propiedades aquí y allá cuando podíamos.
y llegamos a tener como 9 a 11, pues, ya me confundo las cantidades, pero creo que fueron 11 unidades en Airbnb en algún momento. Inclusive una de ellas todavía era en Río, uno de los apartamentos que yo había comprado en Río, al final lo amoblé y entonces lo tuve en Airbnb también, ¿no? Eventualmente, el negocio de Airbnb también se volvió difícil manejarlo. Era un negocio que era bastante activo y era bastante estresante. Lidiar con la gente lidiar con Airbnb inclusive empezó a cambiar porque también a Airbnb como compañía les empezaron a apretar las tuercas y las municipalidades y las ciudades empezaron entonces a tratar de minimizar la cantidad de Airbnb que había, o sea, la cantidad de unidades que había. Entonces, pues mucha gente como yo se vio afectada por eso. Yo no me he afectado tanto de que me cerraran o que me quitaran un lugar que fuera de Airbnb que ya no lo pudiera hacer. Gracias a Dios eso no pasó. Pero sí se ponían fastidiosos, pues, tanto la ciudad como la gente de Airbnb. Entonces, un negocio donde es hostil hacer el negocio, al final se le quita el encanto, pues. Y a mí que me gustaba hacer ese negocio, al final perdió el encanto y ya no lo quise hacer más. Eso fue lo que pasó entonces con Airbnb. Más o menos al finales de 2019, no, finales de 2018, yo empecé a ver que pues era mejor simplemente cambiar la dirección de negocios, o sea, de propiedades de corta estadía, como es Airbnb, para larga estadía, como es simplemente alquiler por largo plazo. También me di cuenta que había otro negocio que está en el medio de esos dos, que es alquiler como por 2 o 3 meses. Ese todavía lo hacemos de vez en cuando, porque no es tan intensivo. O sea, lidias nada más con una sola persona que se va a quedar otros 2 o 3 meses o 4 meses y ellos pagan, por supuesto, considerablemente más que lo que pagaría una persona que estuviera alquilando por largo plazo. Entonces, ese concepto todavía lo utilizamos, todavía lo hacemos. Luego, entonces, me di cuenta que era bueno también tener propiedades en alquiler a largo plazo. Y empezamos, bueno, a meternos en toda esa parte, empezamos a alquilar, a comprar propiedades y alquilar propiedades de ese estilo. Las propiedades que donde nosotros vivíamos, al final no las vendíamos, sino que las alquilábamos igual. Y entonces empezamos pues a tener un cierto número también de propiedades de alquiler a largo plazo. En ese interín yo también me di cuenta, bueno, que era mejor comprar unidades, o sea, mejor dicho, comprar propiedades que tuvieran 2 unidades a que tuvieran una sola. O sea, un duplex, por ejemplo. O que tuvieran tres a que tuvieran dos, como un triplex. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, pero si es más o menos el mismo trabajo, comprar una que dos es mejor comprar dos. Pero ¿por qué no comprar cuatro? ¿O por qué no comprar ocho? ¿O por qué no comprar 20? Y entonces ahí empecé a buscar a ver cómo se hacía para comprar 20 unidades, por ejemplo, de una sola vez en vez de comprar una, hasta llegar a 18, 19, 20. Y entonces ahí empecé a ver que eso ya es bienes raíces comerciales. Pues ahí me metí en esa parte, empecé a averiguar qué es lo que había que hacer, me metí con diferentes grupos que sabían del asunto, desde el punto de vista técnico me metí en esa parte también y empecé a indagar, siempre buscando mejorar y siempre buscando crecer, ¿no? En ese interín también, cuando yo también estaba en la parte de Airbnb, empecé a ver que la gente me preguntaba que esencialmente que si podían invertir conmigo, porque ellos querían quizás tener las ventajas de bienes raíces sin tener los dolores de cabeza de bienes raíces. Porque ellos no tenían tiempo, ellos tenían el dinero, pero ellos ya trabajaban en lo que estaban haciendo. Entonces no necesitaban un segundo empleo o un segundo trabajo para hacer lo que ellos querían hacer, que era simplemente invertir el dinero. Entonces ahí me di cuenta también que esa manera de buscar crecer, donde yo podía tener entonces más unidades, también me daba espacio para meter más inversionistas. Y eso también entonces fue lo que empecé a desarrollar a la vez. Luego entonces, en el 2019 fue cuando ya me empecé a meter de lleno con esa parte de bienes raíces comerciales
y ya a partir del 2021 ya empecé a invertir en propiedades multifamiliares, más que todo, y ya compramos entonces nuestra primera propiedad comercial de 17 unidades, que todavía la tenemos, por cierto, y también empecé a invertir con otra gente. Entonces, bueno, ahí me metí a invertir en una propiedad que tiene 450 unidades más o menos. Ya en este momento estamos invirtiendo también en 211 unidades en Hawái. Estamos también, entonces vamos a meternos también en otra propiedad que es una propiedad de casas prefabricadas, que esa es en Colorado, y esas son 48 unidades más, y así vamos, ¿no? Siempre con la premisa de utilizar el conocimiento que yo he ido adquiriendo durante todo este tiempo. Eso es más que todo, entonces una de las cosas más importantes, las cosas primordiales es saber con quién estás invirtiendo, porque me he dado cuenta también que yo soy bueno también para buscar gente, porque como ya yo sé, tengo esa premisa, ¿verdad? Yo busco la gente que de verdad sirva. Y si esa gente que sirve tiene la experiencia, tiene el conocimiento, entonces con eso es que yo quiero invertir. Y eso es lo que yo les traigo a ustedes y eso es lo que yo les traigo a la gente que confía en mí para invertir. Yo les traigo a ustedes gente en las cuales yo mismo estaré invirtiendo, porque los conozco, porque sé lo que han hecho, porque sé cómo se comportan y porque sé que a la hora de algún problema, como siempre los va a haber, ellos van a responder. Entonces, esa es otra de las cosas que les quería traer a ustedes, ¿no? Y al final, entonces ya venimos, ya estamos llegando, y ya llegamos entonces a este año, 20 años después, donde les puedo decir que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, bastante bastante bonita, ¿no? En muchos aspectos, a mí de verdad me gusta lo que yo hago, bastante. Yo he escuchado de gente, una persona específica, que una vez decía que él era inversionista en bienes raíces, pero no le gustaban los bienes raíces. Él simplemente lo veía como un vehículo para llegar a donde él quería llegar. Pero eso me parecía tan vacío, porque si no te gusta lo que tú estás haciendo, entonces es difícil. Te tiene que gustar lo que estás haciendo. Si no te la estás poniendo, o sea, te estás poniendo el peso encima de la espalda sin necesidad. Entonces, y al final, para que ustedes vean cómo son las cosas, al final esa persona terminó saliéndose de bienes raíces, tuvo problemas legales y no sé qué, y toda la cuestión, y esencialmente él había hecho de verdad un imperio, había hecho de verdad bastante dinero, pero también debía bastante dinero, se metió en cosas que no debería, o sea, se metió en cosas más profundas de las que él sabía, y al final con este problema de los intereses, que subieron los intereses y no sé qué, el riesgo que él había tomado terminó haciendo que él sucumbiera. Y entonces al final se tuvo que salir. Entonces yo pienso también que eso tiene que ver con el hecho de que si a ti no te gusta lo que estás haciendo porque te parece que es cualquier cosa, no le pones tanta importancia a los detalles. Yo me tardo para invertir, yo no invierto todos los días tampoco, pero me parece que cuando ya me meto es porque ya sé, bueno, este es el momento que hay que meterse. Entonces, bueno, sin más, eso es lo que les quería traer por hoy. No sé si tú, Reyes, quieres decir algo, pero eso es lo que les quería traer a ustedes para que supieran de dónde vengo yo por estos primeros 20 años y espero que me falten 20 años más. Este, y que les siga yo, por supuesto, trayendo cosas a ustedes buenas, espero yo que sean buenas, para que ustedes aprendan y para que ustedes también entonces puedan lograr sus objetivos, porque al fin y al cabo yo hago esto también por ustedes. O sea, yo podría simplemente estar en otra parte, en este momento, con mi familia o cenando o viendo televisión, pero yo prefiero en este momento, por lo menos en esta hora, en esta media hora o algo así que estoy con ustedes, dedicarles el tiempo a ustedes para que ustedes sean mejores, para que ustedes mejoren, para que ustedes crezcan financieramente y desde el punto de vista de inversiones. Entonces, eso es lo que les quería decir, muchachos. No, bueno, Luis, felicitaciones por ese capítulo número 100. 100 Gracias. se dice fácil, pero sé que todo el empeño que le has puesto y bien chévere esa bitácora.
Eso te da más de toda esa pericia, de todo ese conocimiento adquirido durante todos estos años. Que sigan las bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Amén y que así sea, que así sea. Sí, sí, no, definitivamente ha sido bastante chévere el camino y yo espero, como les estoy diciendo, que sean por lo menos 20 años más, que sean 20 años más. Y después de esos 20 años más. Bueno, muchachos, eso es todo lo que les quería traer entonces por esta vez. Eh, esa bitácora, me gustó esa palabra que dijiste tú ahí, Reyes, esa bitácora de todo este viaje que ha sido bienes raíces. Sin más, entonces los dejo por esta vez. Nos vemos entonces en la próxima y ahí a seguir hablando, por supuesto, de propiedades. Nos vemos entonces. Dale, Luis, éxitos. Gracias.